con las expresiones que teníamos para la función de Saint-Venant en la formulación de Saint-Venant. Luego, introduciendo estas derivadas de phi respecto a y de phi respecto a z en nuestra ecuación de compatibilidad acá, sustituyendo esta parte y esta otra parte, vamos a tener acá la integral a través de la curva C1 de tau xy sobre g' más z por dy sobre ds, más tau xz sobre g' menos y por dz sobre ds, todo multiplicado por ds. Y eso tiene que ser 0, nuestra ecuación de compatibilidad, ¿no? Ahora puedo sacar denominador común en cada paréntesis g', y como es constante, ese denominador común saldría fuera y pasaría a multiplicar a 0 y desaparece, ¿no? Entonces va a quedar tau xy más g' z por dy ds más tau xz menos g' por y por dz ds igual a 0. Bien, ahora vamos a organizar esta expresión juntando los términos tau xy y tau xz. Tau xy está multiplicado por dy ds y tau xz está multiplicado por dz ds. Entonces escribo eso, tau xy por dy ds más tau xz por dz ds y más los términos que tienen g', donde factorizo g'. G' que multiplica a dy ds menos por z, perdón, y menos y por dz ds. Llegamos a esa expresión y entonces tenemos tau xy por la integral, ¿no? A través de C1 de tau xy por dy ds más tau xz por dz ds por ds igual a esto de acá, lo paso al otro lado, pasa con signo negativo, desdoblé la integral, ¿no? en esta suma, y la integral con g' pasa al otro lado, queda menos la integral en la curva C1 de g' por dy ds por z menos y por dz ds. Bien, ahora vamos a ver qué cosa es dy sobre ds y dz sobre ds. Para eso tomamos nuestro arco de la curva C1, que está siendo recorrido en este sentido. Es el sentido recorrido de esa curva. Y entonces vemos que siendo n la dirección perpendicular al arco de ese, haciendo un ángulo alfa, esa n con y, con el eje y, resulta que coseno de alfa es ny y seno de alfa es nz. Pero observando el triángulo acá donde el ángulo alfa aparece en esta posición, vamos a tener nosotros que coseno de alfa es dz sobre ds y seno de alfa es menos dy sobre ds, ¿no? Entonces al final queda dy sobre ds igual a menos nz y dz sobre ds igual a ny. Entonces vamos a reemplazar esas expresiones acá. Y resultado es este de acá, la integral de la curva C1 de tau xy por dy ds más tau xz por zds más g' por, primero resolví acá, dy ds, que es igual a nz, y dz ds, aquí sería g' por dy ds por z, y dy ds es menos nz, ¿no? Entonces quedaría dy ds menos nz, quedaría negativo acá, y acá es y por dz ds, y dz ds es ny, queda y por n, este negativo permanece por dz ds, que es ny. Entonces aquí se factorizó el signo menos en este término, quedaban los dos negativos, se factorizó el signo menos acá, y el menos que teníamos por delante lo aplicamos, entonces menos con menos queda todo positivo. Bien, continuando entonces, tenemos acá este menos, ya no hay este menos, ¿no? Aquí ya no, perdón. Aquí reemplazamos la expresión de tau xy. Tau xy es igual en la función de Plan a menos la derivada de la función de Plan
respecto a z. dy de s es menos, perdón, tau xy, la derivada de la función respecto a z, y dy de s es menos nz. Entonces, ese signo va a salir acá afuera, fíjense. Tau xy, perdón. Ahora, tau xz es la derivada negativa de la función de Planck respecto a y por dz de s, que es ny. Entonces, los dos quedan negativos y factorizo ese signo menos acá. Eso es igual a g' por la integral a través de la curva C1 de nz por z más y por ny. Entonces ahora vamos a trabajar este término. g' por la integral a lo largo de la curva C1 de nz por z más y por ny. Entonces eso va a ser igual. Aquí yo puedo aplicar el teorema de la divergencia y pasar de la integral sobre la línea C1 cerrada a el dominio encerrado por la curva C1, omega. Entonces esto queda g' por la integral a través de omega, llamémoslo omega 1 también, para indicar exactamente qué es el área encerrada por la curva C1. Vamos a poner ahí. Aquí ponemos sub 1. Sub 1. Bien. Y queda, yo cambio por el teorema de la divergencia, nz por la derivada respecto a z de z, ¿no? Y cambio ny por la derivada respecto a y de ny, de y, perdón. Entonces aquí queda 1 más 1 va a quedar 2, ¿no? Esto va a quedar igual a 2 g' por a área encerrada por la curva C1, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente, voy a bajar esto aquí abajo. Esto es lo que queda. Este término, g' por la integral C1 nz por z y y por ny, resulta ser igual a 2 g' por el área encerrada por la línea C1. Entonces, volviendo a esta igualdad, sustituyo este término por 2 g' por el área C1. Me queda menos la integral a través de C1 de la derivada de la función de Planck respecto a z por nz más la derivada de la función de Planck respecto a y por ny de s, igual a 2 g' por área encerrada por la línea C1. Entonces acá, esto estoy escribiendo lo mismo, no hay ningún cambio, ¿no? Sí, vamos a borrar esto, ya no necesito. Y entonces aquí, esta es la derivada direccional. Fíjense, es el gradiente de phi, que es derivada de la función de Planck respecto a z, como primer componente, y como segunda componente la derivada respecto a y, ¿no? Y estoy multiplicando por las componentes de mi vector dirección n, que son nz y ny primero y nz luego, ¿no? Entonces, esto es la derivada direccional de la función de Planck respecto a n, la dirección n. Con el signo menos que lo meto adentro, queda la integral a lo largo de C1 de menos la derivada direccional de la función de Planck respecto a n por ds igual a 2 g' por h. Bien. Entonces, al final, como ya habíamos probado antes, que la derivada de la función de Planck respecto a n como una propiedad de la función de Planck era igual a menos tau t. El tau t es la tensión, la proyección en la dirección tangente a la dirección n, perpendicular, perdón, a la dirección n, con signo negativo. Entonces va a quedar acá el menos con el menos queda más. La integral de C1 de la componente en la dirección perpendicular a n de la tensión cortante neta en un punto de esa curva C1 por ds igual a 2 g' por AC1. Esa es la fórmula de Brett. Esta es la fórmula de Brett, que también la podríamos escribir acá en vez de tau t
menos la derivada de la función del plan respecto a n. Cualquiera de las dos representa nuestra ecuación de compatibilidad de Brett. Bien. Ahora, en caso de que la sección sea múltiplemente conexa, ¿a qué nos referimos con este asunto? Esta es una sección maciza que no tiene huecos. Sin hueco, la sección maciza es llamada simplemente conexa o conexa. Sección conexa. No tiene huecos. Ahora, si abrimos huecos en la sección, entonces se llama múltiplemente conexa. Esta es múltiplemente conexa. Entonces, si hay huecos, cada hueco hace aparecer acá un contorno interno. Aquí un contorno C1, esta otra curva, un contorno C2 del hueco. Acá esta otra curva, un contorno C3. Y sabemos que en el contorno, en nuestra sección sea esta contorno interno o externo, la función de Planck es constante. Entonces aquí va a aparecer una función constante en todo el contorno de este hueco que va a ser Φ2. Aquí va a aparecer una constante en el hueco que va a ser la función del Planck Φ1. Y aquí también una constante Φ3. Entonces van a aparecer por cada hueco una constante que no conocemos de la función de Planck. La única constante que conocemos es en el contorno externo, donde ya hemos elegido que la función de Planck valga a 0. El contorno externo es único, ¿no? Entonces ahí ese contorno, la función de Planck vale 0. Si se abren otros huecos en el interior, son contornos internos, y ahí aparecen las incógnitas, que son los valores de phi constante en esos huecos, en ese contorno de huecos, ¿no? Bien, a eso nos referimos como múltiplemente conexa, da ese problemita ahí, que aparecen más incógnitas cuando la sección es múltiplemente conexa. La fórmula de Brett, expresada en términos de la función de Planck, nos da en cada hueco, o sea, podemos usar esta fórmula de Brett, y esa fórmula de Brett nos da para cada hueco una ecuación adicional, que podrá ayudarnos a determinar esa constante de integración, esa constante de la función de Planck en el contorno del hueco. Bien, ahora nosotros, cuando aplicamos el teorema de la divergencia para una sección múltiplemente conexa, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño dibujo para aclarar acá. Imaginemos un solo hueco para simplificar el problema. Tengo el hueco, una curva C1, ¿no? Imaginemos que aquí está el eje Z y aquí está el eje Y. El contorno externo lo vamos a recorrer como es habitual en el sentido de Y para Z. Entonces, imaginemos que partimos de acá, de este punto, a recorrer el contorno externo. En algún punto cualquiera nosotros decidimos ingresar al hueco. Entonces, entramos por acá al hueco. Entramos al hueco y la idea es salir un poquito más allá después de haber entrado al hueco. Entonces tenemos que recorrer en este sentido el hueco, para que cuando lleguemos por acá podamos salir. Este es el mismo punto, estas dos líneas están coincidiendo, las separé un poquito solo para que se visualice. Entonces, de esa manera se transformó al hacer esta incisión hacia el interior al hueco, por una línea en la región múltiplemente conexa, se abrió la sección, es como si cortásemos nosotros acá, ¿no? Como si hiciésemos un corte aquí. Y entonces la sección se vuelve simplemente conexa, ¿no? Solo que hay un pequeño cambio en el recorrido del hueco. El hueco ahora se recorre en el sentido de Z para Y. Y eso va a cambiar el signo de la integral, ¿no? Porque cuando yo cambio una integral de línea, el sentido de circulación de la línea cambia el signo de la integral. Bien. Entonces aquí lo estamos comentando.
aquí está. Pero el contorno del hueco es recorrido en sentido horario, es decir, de Z para Y, lo que da el área negativa, se cambió el signo. Y entonces, multiplicando por menos los dos términos, ya podemos escribirlo como positivo esto. En vez de decir sentido horario, voy a decir acá en sentido de Z para Y, para ser más genérico. El Z para el eje. Bien. Y ahí está, ¿no? Esa sería la condición de compatibilidad que plantea Pran en un hueco, que nos va a ayudar a determinar el valor, va a ser una ecuación adicional para determinar el valor de la función de Pran en ese contorno del hueco C1. Bien, ahora vamos a ver cómo calculamos la inercia torsión, primero pensando en una sección maciza sin hueco, una sección simplemente conexa. Entonces el torsor sabemos que es las tensiones multiplicadas por los brazos de palanca y por el área, ¿no? Entonces tau xz por y menos tau xy por z. Reemplazamos las expresiones de tau xz es menos la derivada de la función de Planck respecto a y está multiplicado por y, y tenemos menos tau xy, que es la derivada de la función de Planck respecto a z, y está multiplicado por z. Ahora, este menos lo factorizo acá, e incluyo además y dentro de la derivada con la función de Planck, y aquí también z lo incluyo dentro de la derivada con la función de Planck. Entonces, y aquí al hacer eso he añadido un término. Como esto es negativo, debo quitarlo sumando el término que añadí. Entonces, el término que añadí es el que toma la función de Planck constante y se deriva y respecto a y en el primer término y z respecto a z en el segundo término, ¿no? Entonces va a quedar la integral en el área de la sección de la función de Planck por derivada de y respecto a y, más derivada de z respecto a z. Entonces 1 más 1, 2. Entonces el torsor va a ser menos la integral en el área de la sección de la derivada de este producto de phi por y respecto a y, más la derivada del producto de phi por z respecto a z, por el diferencial de área, más la integral en el área de 2 veces la función de Planck, por diferencial de área, ¿no? Entonces acá nosotros aplicando al primer término el teorema de la divergencia, a este término de aquí, pasaré del dominio de la sección que hemos llamado A acá, a el contorno de la sección que es el contorno externo, ¿no? Bueno, en realidad aquí ya estamos asumiendo que va a haber huecos. Yo pensé que estaba, no me acordaba, sí, esta deducción ya es para inercia torsión considerando la aparición de huecos. Y la aparición de huecos va a aparecer cuando aplica el teorema de divergencia aquí, en esta integral. Fíjense, esta integral pasa al contorno. El contorno está constituido por el C sub 0, contorno externo, el C1 de un hueco, el C2 de otro hueco interno, y así sucesivamente, ¿no? Hasta terminar con todos los huecos que tengamos. Y más finalmente, el término de la integral en el área nomás de la sección de 2 veces la función del Planck por dy de z. Bien, entonces aquí este término lo estamos desarrollando. Cuando integramos en el contorno externo donde phi vale 0, ese término desaparece entonces. Este aquí es phi. Phi función de Planck en el contorno 0, que es con la curva del externa, ¿no? Que llamamos E sub 0. Como esto vale 0, entonces la función de Planck anula este término y nos quedan los otros, ¿no? Lo he escrito con este orden, primero el último, que es positivo, y luego restando los demás. Ahora, como los contornos internos son recorridos en el sentido, otra vez, en el sentido de z para y,
resulta que cambian de signo las integrales, ¿no? Y como la función φ1 es constante en el contorno C1, la función φ2 es constante en el contorno C2 y así sucesivamente, entonces lo que estamos integrando es simplemente y por ny más z por nz en cada uno de ellos. Y ya sabemos, en la deducción de Brett, aplicando el teorema de la divergencia, que eso es igual a 2 veces el área del hueco. Entonces, este primer término va a ser 2 veces el área del hueco A1 por la función de Planck en ese hueco, en el contorno del hueco que es φ1, ¿no? Para el otro hueco vamos a tener 2 veces el área encerrada por la curva C2 multiplicado por la función constante en esa curva C2, φ2 de Planck, ¿no? Y así hasta el último hueco. Entonces, finalmente, dividiendo el torsor entre g θ', queda la inercia torsión. Y al dividir acá todos los términos entre g θ', afectando g θ' a la función de Planck, nos queda la función de Planck reducida. Y con la función de Planck reducida ya no aparece el valor de g θ' constante, ¿no? Se quedó embutido en la función de Planck reducida. Y esa es la inercia torsión de una sección múltiplemente conexa. Bien. El trabajo de usted va a ser resolver una sección transversal rectangular con un solo hueco. Le vamos a poner un solo hueco. Entonces, ustedes van a tener que calcular inercia torsión con esto más este término de un solo hueco. Ese va a ser el trabajo. Bien, ahora apliquemos todo lo que hemos estudiado a un caso que se puede establecer con una simplificación importante, que es el caso de las secciones de pared delgada cerrada o tubo, como esto que tenemos acá, ¿no? Este es nuestro tubo de un espesor que llamamos TDS, TDS que puede variar, colocamos TDS porque puede variar con la línea media de la sección, ¿no? De la pared. El espesor puede ser variable, pero manteniéndose siempre pequeño, porque estamos hablando de sección ya de pared delgada, ¿no? Entonces el espesor tiene que ser bien pequeño. Entonces aquí hay dos contornos, el contorno externo C0 y hay un contorno interno C1. La línea media ahora es lo que es nuestro dominio, de nuestro modelo del tubo, solo la línea media. Y el espesor viene a ser ya una propiedad de ese dominio, que tiene su valor definido en cada punto de la línea media. Ahí tenemos la coordenada S, entonces. Bien. En C0, phi vale phi sub 0, y en C1, phi vale phi sub 1. Y el espesor es muy pequeño, entonces uno puede asumir que el espesor varía con la dirección n que está en la dirección perpendicular a la línea media, y que marcaría el espesor. Entonces, podemos imaginar que esa variación con esa coordenada en el espesor, que es n, phi, varía de una manera muy simple. Podemos imaginar que varía linealmente. Podemos imaginar entonces que varía linealmente con n. En ese caso, entonces, tau xn, que es la derivada de la función de Planck respecto a s, sería 0 porque no varía con s, solo varía linealmente con n, ¿no? Y tau xs va a ser menos la derivada de la función de Planck respecto a n. Como varía linealmente, eso va a ser la variación entre los dos contornos de la función de Planck, que sería phi1 menos phi0 sobre el espesor TDS. Pero phi0 es 0, entonces queda phi1 sobre TDS, ¿no? Entonces noten ustedes lo siguiente, a partir de esta condición de que estamos asumiendo de variación lineal de phi con n, con la dirección que marca las coordenadas del espesor, ¿no? Este tau xn, tau xs más bien, perdón, tau xs resulta ser igual a phi1 que es constante sobre el espesor que varía con s. Entonces, tau xs lo vamos a llamar simplemente tau de aquí para adelante, va a ser igual a una constante.
una constante. En el espesor. Constante en el espesor. Espesor de la pared del tubo. Y entonces, al avanzar sobre la línea S, la línea media, hay cambio, obviamente, ¿no? Porque el espesor puede cambiar. Ahora, si el espesor no cambia, entonces queda todo una constante, ¿no? Ya tau XS no solo sería constante en el espesor, sino también en toda la línea media. En general va a haber un cambio del espesor con la línea media S, por lo tanto, el tau podría variar con ese espesor. Bien. Además, el sentido de esa tensión tau XS, que ya estamos llamando tau, porque es la única que existe, la otra ya no existe. Esa es mi tensión neta, ahora tau, igual a tau XS. Esa tensión, déjenme ver. Esa tensión tiene la dirección tangente a la línea media. Tiene la dirección tangente a la línea media. ¿Por qué? Porque es la derivada de la función de Planck respecto a n, ¿no? Y sabemos que es la componente, esta tau x es la componente de la tensión tangente a esa línea media, según la propiedad de la función de Planck, ¿no? Entonces, y esta tau xs es nuestra tensión neta. Entonces, la tensión neta está más bien en la dirección de S, de la línea media. Tangente a la línea media está aquí. Aquí la anotamos como T simplemente porque la tensión neta, ya que no hay componente en la dirección perpendicular. Ya observamos que T por el espesor va a ser la constante, que es el valor del flujo en el contorno 1 interno. Entonces tenemos que es constante este producto a lo largo de toda la línea media. El producto sí, de la tensión neta por el espesor es una constante. Y a esa constante la llamamos flujo de tensión constante y la anotamos con la letra Q. Entonces Q va a ser igual al producto de la tensión constante por el espesor. Bien, ahora imaginemos nosotros, vamos a calcular la inercia torsión de esta sección tubular. Entonces, imaginemos nosotros que avanzamos una longitud diferencial de S acá. Una longitud de S acá. Entonces, la fuerza que se genera va a ser el flujo Q por la longitud de S que hemos avanzado acá, ¿no? Esta es la resultante de fuerza en la longitud de S. Fíjense, al ser el flujo, igual al producto de la tensión por un espesor, entonces como la tensión tiene longitud al cuadrado en denominador y el espesor es una longitud, queda el flujo como fuerza sobre longitud simplemente, ¿no? O sea, al multiplicar Q por esa longitud de S, tenemos la fuerza. Esa fuerza tiene un brazo de palanca respecto al origen del sistema de referencia, que va a ser H, medido en dirección perpendicular a la fuerza, ¿no? Entonces tenemos que el momento que aporta ese pedacito de S va a ser Q por ds la fuerza por el brazo de palanca H. Integrando a través de la línea C, de la línea media, ya tenemos el torsor completo, ¿no? Ahora, si nosotros observamos, Q por ds es la base de un triángulo que tiene altura H. Entonces, si yo divido entre 2 y multiplico por 2, aquí adentro me queda el área del triángulo este azul. Entonces la integral va a ser la integral del área del triángulo multiplicado por 2 veces el flujo Q, ¿no? Ahora, integrar estos triángulos significa ir avanzando en ese, van apareciendo más triángulos, más triángulos, más triángulos. Y cuando vemos la vuelta completa, hemos encontrado el área encerrada por la línea media. El área encerrada por la línea media.
Entonces esta integral es el área encerrada por la línea media. Entonces dividiendo entre el torsor entre g' nos da la inercia torsión, y eso es igual entonces a 2q por AC sobre g', ¿no? Ahora la fórmula de Brett, la integral a través de la curva de la línea media, ahora de tau por ds, es igual a 2g' por el área sub c, ¿no? Que es encerrada por esta línea media. No se altera esta fórmula de Brett si yo divido dentro de la integral por el espesor TDS y multiplico dentro de la misma integral por TDS. Lo que sí aquí aparece la tensión por TDS, que es el flujo. Y como es una celda, el flujo es constante en la celda, por lo tanto sale fuera de la integral, ¿no? Y nos queda así. El flujo por ds sobre TDS igual a 2g' por AC. Entonces, tenemos que, dividiendo entre g', este término lo paso a dividir acá, me queda que el flujo Q sobre g' por la integral de ds sobre el espesor igual a 2 veces AC, ¿no? Y ahora si multiplico por 2AC ambos miembros, me va a quedar 2AC por Q sobre g' igual a la integral de ds sobre el espesor igual a 4AC cuadrado. Entonces aquí aparece ya la inercia a torsión. La inercia a torsión la despejo pasando esta integral a dividir acá, y me queda la inercia a torsión igual a 4AC cuadrado sobre la integral sobre la línea media de ds sobre el espesor, que varía con S, que puede variar con S. Ya tenemos la inercia a torsión, ¿no? Bien, dan 2 minutos para terminar la reunión, entonces en la próxima clase vamos a ver este asunto de las secciones multicelulares, que va a ser una pregunta del examen, del segundo parcial, ¿no? Vamos a tener acá, vamos a ejemplificar el asunto primero con 2 celdas, pero luego se puede poner cualquier número de celdas acá, en la sección multicelular. Entonces el asunto es que en cada celda se produce un flujo, Q1 en una celda 1, Q2 en una celda 2, ¿no? Y bueno, son 2 incógnitas. Y tenemos que ver cómo es que hacemos nosotros para calcular la inercia torsión de esa sección multicelular y cómo hacemos también para calcular esos flujos, Q1 y Q2. Ahí vamos a ver que es un problema hiperestático en el que aparecen. Es un problema hiperestático. Aquí el torsor va a ser el torsor de la celda 1 más el torsor de la celda 2. Y bueno, esa es la condición de equilibrio que tendríamos. Pero la condición de equilibrio tiene 2 incógnitas. Q1 y Q2, ¿no? Cada torsor ya sabemos que es igual en una celda a 2 veces el flujo en la celda por el área encerrada por la línea media, ¿no? Entonces nos queda la ecuación de equilibrio con 2 incógnitas. Lo que nos obliga a utilizar compatibilidad, que es la rotación específica en la celda 1 igual a la rotación específica en la celda 2 igual a θ' simplemente, ¿no? Entonces la fórmula de Brett, que es la que nos da compatibilidad, nos permite usar esa θ' que es común a ambas celdas y escribir 2 ecuaciones